Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar aquí juntos y poder compartir acerca del pilar del discipulado de MM33. Y hoy vamos a estar conversando sobre qué define a un discípulo. Este va a ser el tema en esta mañana. ¿Qué define a un discípulo? Porque estamos hablando de tener los discipulados, de tener un cambio de paradigma en el desarrollo de estos, pero ¿qué sabemos nosotros? ¿Cómo podemos medir nosotros lo que define a un discípulo? En los tiempos de Jesús, ser discípulo era un concepto común porque se hablaba de ser discípulos de Jesús o ser discípulos de alguna otra persona, Sócrates, Platón, y todo este discipulado giraba en torno al aprendizaje. Pero cuando Jesús comenzó a hablar del discipulado, de decirle a los discípulos que ellos eran sus discípulos, Jesús llevó el ser discípulo a un nivel mayor. Jesús transformó ese concepto, se fue más allá de ese aspecto conceptual y lo llevó a otro nivel, a ese nivel al que nosotros también necesitamos saber que cada uno de los creyentes en Cristo Jesús debe subir un nivel, debe de llegar a ser un discípulo. Pero ¿qué lo define como discípulo? Jesús le agregó al concepto de discipulado de ese tiempo lo relacional y lo personal. Aquí vemos cómo Jesús agregó estos aspectos y era una relación concreta que ya tenía definición, porque Jesús decía que había que ser como él. Hay aspectos muy importantes que estuvieron definidos dentro de la formación de Jesús en sus discípulos. Y en eso son 4 aspectos que tenía esos discípulos o que debían de llegar a tener esos discípulos. El primero y muy importante, compromiso. Un discípulo es una persona comprometida. Tenía competencia. Un discípulo, una persona competente. Carácter, una persona que desarrollaba su carácter de acuerdo a la persona de Cristo Jesús, y convicción, creyendo cada una de las promesas, cada uno de los principios, cada una de las enseñanzas que Jesús hacía. Pero no solamente era la enseñanza, sino que Jesús fue más allá. Jesús era el modelo. Jesús nos exhortaba a los discípulos a que ellos fueran como él. Y por eso tenemos el primer concepto acá de que Jesús decía que un discípulo era una persona que de compromiso, y lo vemos en la palabra en San Lucas capítulo 9 versículo 23 y al versículo 25. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida a causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Los discípulos de Jesús tenían que estar entregados a Jesús, no solamente a su causa, era su persona, era la enseñanza que fluía de él, era todo lo que ellos necesitaban. ¿Por qué? Porque todo depende de quién era, y es él. Y es por eso que nosotros encontramos en los evangelios los famosos yo soy, donde nosotros vemos en Jesús revelándose a nosotros, donde nos dice: yo soy la puerta, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección, yo soy el camino, yo soy la verdad.
las personas fueron llevados a un nivel de compromiso, un compromiso personal, un compromiso que va con una relación íntima, que va más allá de un esfuerzo, que va más allá de una enseñanza. Y ese ha sido el propósito, amados hermanos, de cada una de las enseñanzas, que nosotros podamos asimilar, que nosotros podamos desarrollar en nuestras iglesias un discipulado que vaya más allá de una enseñanza grupal, sino en un discipulado que va a traer compromiso, que va a llevar a los creyentes a un nivel superior, a una relación personal con el Señor Jesús, donde las personas van a dejar tan solamente de ser oidores para ser hacedores de la palabra y para estar comprometidos con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, porque es un compromiso conocer a Cristo y buscar su reino. Este compromiso es básico, es un compromiso donde la persona tiene que encontrarse íntimamente con el Señor, tiene que ser transformado, tiene que establecer una relación personal con Cristo Jesús y seguirle de acuerdo a como dice la palabra, niéguese a sí mismo. Aquí es donde entregamos todo nuestro ser al Señor para decirle, Señor, hágase tu voluntad. Señor, caminaré en obediencia. Es negándonos a nosotros mismos y seguir la cruz cada día. ¿Por qué? Porque el discipulado va más allá de una enseñanza grupal. Tenemos también que el discípulo tiene que ser competencia. El discipulado eficaz va a llevar a las personas a ser competentes en el crecimiento espiritual. Van a ser personas competentes en el estudio de la palabra de Dios. Y aquí, de la mano del discipulado que desarrollamos, vamos a ver nosotros cómo estos discípulos en esa competencia personal, ellos van a tener esa capacidad de buscar al Señor por sí mismos, de estar ahí, de desarrollar en sus hogares un discipulado en el hogar, donde la palabra de Dios abunde en cada uno de los hogares y sobre todo que puedan aplicar los principios bíblicos en la vida cotidiana. Que nosotros cada día a través de desarrollar discípulos se pueda quitar esa brecha entre lo que son en la iglesia y fuera de la iglesia, para que haya una integración, para que haya verdaderamente una integridad en los creyentes, en aplicar los principios bíblicos en su vida cotidiana. Que la vida cristiana sea un estilo de vida. Por eso es que se debe formar en una independencia de nosotros y en una dependencia de Cristo Jesús y de su Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a formar discípulos, estamos formando discípulos de Cristo Jesús, no discípulos nuestros, no mis discípulos, sino un discípulo de Cristo Jesús. Vamos a llevarlos a una independencia de nosotros, que no haya esa necesidad permanente y perenne de que dependan de nosotros, sino que los vamos a ir llevando de tal manera como se lleva a un niño cuando se está enseñándole a caminar y que poco a poco se va soltando y va creciendo en ese desarrollo. ¿Por qué? Por eso dice Jesús, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Un discípulo que está desarrollándose, un discípulo que está creciendo, un discípulo que lo llevamos en ese discipulado eficaz, va a llevar fruto y esa es una evidencia de que es un discípulo de Jesús. Y Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Competencia. Vamos a desarrollar a los discípulos
que ellos sean competentes, que tengan las habilidades necesarias para hacer discípulos, que tengan las habilidades necesarias para crecer en la madurez espiritual, que tengan las habilidades necesarias para buscar del Señor, para ser llenos del Espíritu Santo, para que comiencen a autodesarrollarse a través de ese conocimiento de la palabra, de ese conocimiento de cómo se busca al Señor, cómo se crece espiritualmente, para que puedan seguir el proceso de la madurez, para que dejen de ser niños y se conviertan en adultos espirituales capaces de cumplir la gran comisión. Y aquí vamos a otro de los aspectos que tiene un discípulo. Un discípulo tiene que desarrollar carácter. Un discípulo tiene que desarrollar esos elementos que le hacen a él una persona que tiene un carácter basado en la palabra de Dios, que desarrolla su vida, que desarrolla su ética, que desarrolla su moral de acuerdo a la palabra de Dios. Y dice San Juan 13, 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. El amor es clave en la madurez cristiana, el desarrollo de los creyentes en amor, donde se van a dar todas estas interacciones del perdón, donde se va a fluir en el fruto del Espíritu Santo y donde va más allá de simplemente recibir una enseñanza, sino que van a desarrollar un carácter semejante a Cristo y va a venir una profundidad espiritual donde su carácter, donde su forma de ser, donde su personalidad va a decir que conoce a Cristo Jesús. Y es por eso que las disciplinas espirituales deben de trabajarse, porque no es un asunto de dejarlo. También tenemos que formar a los creyentes en las disciplinas espirituales. Tenemos que hacer que los creyentes en este tiempo vuelvan a la palabra del Señor, memoricen la palabra del Señor. Tenemos que volver a esos momentos donde nuestros niños, nuestros jóvenes, los teníamos ahí en antorchas bíblicas, en competencias para motivarles a memorizar la palabra de Dios, pero debemos de hacer lo que en la gracia del Señor, en ese espíritu de gracia, en entender que no es un asunto legalista, sino que es un asunto de gracia y en el amor del Señor. Tenemos que desarrollar esas disciplinas para que la acción del Espíritu Santo transforme verdaderamente el carácter de los discípulos, para que cada uno pueda venir y decir, Señor, es que aquí está mi vida, yo rindo mi vida a ti, yo rindo mi corazón a ti y puedas ser transformado la vida de cada creyente, que las personas puedan comprender que están viviendo para el Señor, que es un tiempo igualmente en que nosotros nos negamos a nosotros mismos y vamos formando nuestro carácter en Cristo Jesús, siendo igual a Jesús, porque dice la palabra de Dios, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso nos dice que nosotros en el desarrollo de nuestro carácter no estamos solos, que los discípulos tienen que entender que no están solos, sino que Dios quiere ser formado en ellos en la medida en que le dan la oportunidad a través de la palabra, a través de la búsqueda, a través del servicio, a través del dar, a través del adorar. ¿Por qué? Porque son las disciplinas espirituales básicas para formar a un discípulo, pero que debemos de hacerlo en la gracia y en el amor de Dios. Y por último, tenemos convicción. Cada discípulo debe de tener convicción. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad
os hará libres. ¿Por qué? Porque en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento, en la aplicación de los valores del reino, en esa convicción de nuestro compromiso, vamos a desarrollar competencia y carácter de Cristo en nuestra vida. Debemos de tener una convicción, debemos de tener una fe, debe de haber en cada discípulo, debe de creer firmemente que cada creyente tiene un propósito, tiene una misión, y en creer en la gran comisión y llevarla a la práctica. Que no solamente sea una predicación, sino que haya una motivación a aplicar la palabra de Dios y llevar a los creyentes a ese hacer en la gran comisión. Vamos a decirle al Señor que Él nos ayude en esta mañana para que verdaderamente nosotros formemos discípulos con los aspectos necesarios, que tengan compromiso, que tengan un carácter. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú nos ayudes, Señor, que tú nos guíes para levantar una nueva generación de discípulos que estén comprometidos, Señor, discípulos, Señor, que adquieran ese compromiso, Señor, que puedan tomar la cruz cada día, que puedan seguirte, Señor, negándose a ellos mismos, que cada uno de nosotros, Señor, tomemos la cruz y nos neguemos a nosotros mismos y que seamos competentes en la vida diaria, que seamos competentes en aplicar los principios del reino, que seamos competentes en llevar a cabo la gran comisión. Señor, que nuestro carácter sea transformado, Señor, con base a lo que tu palabra nos dice y en el poder y la unción del Espíritu Santo. Señor, que nuestra fe crezca, que la convicción en nuestro corazón crezca cada día, Señor, para aferrarnos a tu palabra y a tus mandatos, Señor, para aferrarnos a los valores del reino, Señor, para que en esta convicción, Señor, podamos permanecer firmes y esperar tu regreso, Señor, de una manera, Señor, honrándote y creciendo en la madurez espiritual. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos.